Hace unas semanas publiqué una encuesta en redes sociales hablando acerca de qué era lo más importante, si entrenamiento, dieta o descanso. Los resultados fueron básicamente que la alimentación era lo más importante. Esto no quiere decir que lo sea, pero los resultados al final fueron esos. Se quedó con un 33% el entrenamiento, con un 50% la alimentación y con un 17% el descanso. Hoy en este episodio vamos a hablar un poco acerca de este tema y te voy a contar mi opinión al respecto, lo que creo que es más importante bajo mi punto de vista y sobre todo como muchas veces al final cada uno de nosotros tenemos, pues preferencias personales y optamos quizás por darle más importancia a una cosa por encima de la otra. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Lifters. Mi nombre es Iván Llamazares. Como siempre, ya sabéis, me encontráis en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email. Y a ver, quiero también que me comentéis a través de este podcast, a través de los comentarios que podéis dejar en Spotify o en cualquier otra plataforma, lo que opináis al respecto. Si para vosotros es más importante el entrenamiento, la alimentación o el descanso. ¿Por qué hice esta encuesta? Bueno, pues porque sabemos que son tres pilares fundamentales de cara a la ganancia de fuerza, de hipertrofia, de, por ejemplo, obtener una recomposición corporal, que es básicamente lo que la mayoría de personas busca cuando se apunta a un gimnasio. Pero es verdad que aunque son tres bases, tres pilares que deben de estar presentes sí o sí, normalmente siempre le damos prioridad a uno por encima de los otros. En mi caso personal, por ejemplo, si me preguntáis, pues para mí el entrenamiento es más importante, pero no porque sea más importante como tal, porque lo digo yo, sino porque a mí me gusta más personalmente y aunque cuido mi alimentación y mi descanso, sí que es cierto que donde lo doy todo, donde pongo mi 100%, es cuando voy a entrenar. Dicho esto, de poco sirve entrenar correctamente y con intensidad si luego no le vas a dar a tu cuerpo los nutrientes necesarios para que genere nuevo músculo. Si por otro lado, una persona que dice, pues mira, para mí el entrenamiento es importante, pero la alimentación es fundamental, es donde yo pongo mi 100%. Pues si comemos bien, pero no entrenamos lo suficiente, o por ejemplo, dormimos mal, es probable que la mayoría del peso que vayamos subiendo, por ejemplo, si el objetivo es ganar músculo, pues sea grasa. Al final las tres patas son importantes y si fallas en una de ellas, lo más seguro es que tus resultados en el gimnasio no sean los esperados. Es decir, yo me he encontrado con muchas personas que, no ganan la cantidad de músculo que ellos en un principio habían pensado porque están fallando, por ejemplo, o bien en la alimentación, no están generando el suficiente superávit calórico, no están descansando bien por la noche, no están, por ejemplo, descansando incluso por el día, la gestión del estrés, que es súper importante, entonces no se recuperan bien de los entrenamientos. Y suele pasar que cuando vamos a entrenar, pues no rendimos lo suficiente. ¿En qué se traduce esto? Pues por un lado, en que no aumentamos la carga, no aumentamos las repeticiones, no somos capaces principalmente porque no tenemos la energía suficiente. Y por otro lado, también se traduce en que muchas veces nos lesionamos. La cosa empieza por una pequeña molestia, seguimos entrenando haciendo los mismos ejercicios porque pensamos que se va a ir quitando, con el paso del tiempo va un poco a más, un poco más, un poco más, y cuando nos damos cuenta, pues llega un día en el cual no somos capaces de hacer ciertos ejercicios porque nos molesta demasiado, nos duele. Entonces tenemos que cambiar alguna cosa, hacer una descarga de entrenamiento, cambiar un poco el plan que estábamos llevando hasta el momento, en definitiva, adaptarlo un poco todo. Por eso quería lanzaros la pregunta para vosotros, ¿qué es lo más importante? ¿Entrenamiento, alimentación o descanso? Para mí no es que haya una más importante con respecto a las otras, pero sí que es verdad que le doy más prioridad al entrenamiento porque me gusta más. A mí el tema de cocinar, de hacer preparaciones muy elaboradas en la cocina, pues no me llama la atención y os he comentado en más de un episodio como, por ejemplo, yo suelo comer prácticamente lo mismo cada semana. Es decir, varío mis fuentes de proteína, varío mis fuentes de grasa, mis fuentes de carbohidratos. Esto sí que es verdad que se va rotando, pero las comidas son muy parecidas. Mi desayuno es prácticamente el mismo todos los días, las comidas son 2 o 3 variantes de lo que suelo hacer y las cenas algo parecido también. Entonces, pues en mi caso personal hago eso y es verdad que le doy importancia a las otras patas porque sé que la tienen, porque sé que sin ellas no voy a ningún lado, pero en vuestro caso, ¿qué es a lo que le dais más prioridad? Como digo, cuando lancé esta encuesta en redes sociales, pues la mayoría de personas me dijo que la alimentación. Y yo tengo mi teoría con esto porque es verdad que el entrenamiento es una parte que cuesta bastante más esfuerzo que no la alimentación o el descanso. El descanso sabemos que es, por ejemplo, intentar dormir entre 7 y 8 horas. Pues tampoco es hacer un gran esfuerzo. Es decir, yo me puedo ir un poco antes a la cama, puedo apagar las pantallas un poco antes, puedo generar ciertos hábitos para descansar un poco mejor y ya está.
La alimentación, bueno, pues es sencillamente hacernos ciertas preparaciones, ciertas comidas, traquear un poco los macros al principio si es que no estamos muy acostumbrados a saber lo que estamos consumiendo, todo esto. Pero al final es preparar comida, no deja de ser otra cosa. Entonces es más sencillo que no, por ejemplo, el entrenamiento. El entrenamiento es una parte que a la gran mayoría de las personas les cuesta porque tenemos que aplicar intensidad, porque cansa, porque fatiga, porque antes de una serie dura de cualquier ejercicio compuesto, como por ejemplo un peso muerto, una sentadilla, nos vienen multitud de pensamientos a la cabeza, pensamientos del estilo de no sé si voy a poder, no sé si voy a sacar todas las repeticiones, este peso que me toca levantar hoy quizás es demasiado. En definitiva, pensamientos o sensaciones muy encontradas que hace que en muchas ocasiones no tengamos ganas de ir a entrenar, las cosas como son. Entonces es una parte que la mayoría de personas pues quizás no le dan tanta importancia porque las otras dos son más sencillas, entre comillas. Pero bueno, sencillamente quería hablar un poco de este tema porque bajo mi punto de vista las tres son a partes iguales clave de cara a obtener una recomposición corporal. Y vuelvo a repetir, de poco sirve entrenar muy bien, entrenar muy intenso si al final no comemos lo que necesitamos y no descansamos lo suficiente. Y lo mismo al contrario, si comemos muy bien, que hay personas que dicen, no, la alimentación es lo más importante. Si comes bien y te mueves un poco en el día a día y descansas, bueno, pues con eso vas a obtener los resultados que buscas. Bueno, pues creo, bajo mi punto de vista, que esto no es cierto porque aunque comamos súper bien, si no entrenamos lo suficiente o dormimos mal, pues es probable que la mayoría del peso que subamos sea precisamente grasa. Así que bueno, nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters. Espero como siempre que os haya parecido interesante, que al menos hayáis podido sacar alguna idea para poder aplicar. Ya sabéis que me podéis dejar en comentarios de Spotify cuál es la parte a la que le dais más importancia, sabiendo que las tres son importantes. Pero bueno, como digo, cada uno tiene sus preferencias personales, así que bueno, comentarme cuál es la que más os gusta hacer. Y nada más por hoy. Os vuelvo a recordar que tengo la newsletter en lifters.es en la que cada semana voy compartiendo más contenido de este tipo y ya somos más de 2.000 personas por ahí. Así que si queréis formar parte de una comunidad muy chula en la cual aprendemos a entrenar un poco mejor y sobre todo si tenéis ese objetivo, el objetivo de recomposición corporal, de ganancia de fuerza, bueno pues os podéis apuntar por ahí totalmente gratis, ya digo, lifters.es. Os dejo el link en las notas del episodio y nada más por hoy. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene por aquí. Chao.